Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a este montón que somos juntos, si dejamos de estar juntos, no somos más. Este montón le proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano ejercicio de radio. Ustedes saben, de lunes a viernes, de 14 a 16, de enero a diciembre, aquí en la M530. Somos Radio, la radio de Madres de Plaza de Mayo. Creemos que es bueno pactar con ustedes nuestro uso de la imaginación. Proseguimos una idea trazada hace tiempo por Eve de Bonafini. Bien pensada, la radio es un asunto que funciona en el teatro de la mente. En los teatros de la mente. Y entonces nos parece bueno plantearles que si le agregamos a lo que escuchamos o vemos el uso de nuestra imaginación, eso que a veces el cerebro lleva adelante sin que haya un programa previo, sin que nosotros se lo pidamos, tal vez un programa de radio redunde en una experiencia. Nos hacen falta experiencias en la era de la brutalidad y la crueldad, gobernando la Argentina y una parte del mundo. Que tal vez si esas experiencias nos ayudan a sensibilizar, nos separemos de las manadas de insensibles que hoy manejan una parte importante de los poderes políticos. Y si no se lograse, qué maravilloso sería haber hecho igualmente el esfuerzo. Porque no todo es triunfo y derrota en la vida, sino que importan también las convicciones. Al término de los hechos que vamos a narrar a continuación, uno de los grandes de la historia de nuestra patria, don Manuel Belgrano, haría una afirmación en público. Traducir el lenguaje de la época es que tenemos que ser mejores que ellos. No debemos parecernos a ellos. Pero para que lleguemos a ese momento, que es un momento clave en la historia argentina, primero tendremos que contar que un 20 de febrero, un día como hoy, en 1813, en el norte de Salta se libró una de las batallas más importantes de la Guerra de la Independencia. Conocemos esa batalla como la Batalla de Salta, pero si fuese solamente un nombre, la Batalla de Salta, que en febrero sucedió a la Batalla de Tucumán, en el septiembre del año anterior, sería dar solamente una nomenclatura sin medir la importancia. Recuerden ustedes que después de haber creado la bandera de la patria, a orillas del río Paraná, en 1812, en febrero de 1812, Belgrano fue castigado por el poder central. Lo mandaron al norte, lo sacaron de la escena en que él había enarbolado la enseña de la patria y le dijeron: más vale guarde ese trapo, porque usted no tiene autorización. Belgrano había dicho: combatimos con españoles con la misma bandera, hablamos casi igual, él había sido educado en España. Recuerden, tenemos que diferenciarnos, pero no solo por el combate frente a frente, sino por una insignia. No podemos seguir levantando la bandera española roja si nos hemos liberado de España. O la de los reyes si no creemos más en esos reyes. Procedió a crear la bandera argentina con mucha ayuda, pero la creó. Lo desterraron, lo mandaron al norte con una orden. Es inganable el frente norte. El ejército español está muy fuerte en esa zona. Ustedes saben, la zona del Alto Perú y los límites con lo que hoy es el territorio argentino. Así que, Manuel Belgrano, usted tiene como encomienda juntar a toda la gente que pueda y retroceder hasta el norte de Córdoba. En el medio terció la relación con San Martín, terciaron otras cosas. Belgrano se convertiría en un desobediente, porque lideró lo que se llama el éxodo jujeño, pero después se dio cuenta de que retirar a las poblaciones patriotas bajo un imperio completamente hasta el norte de Córdoba era resignar. Y junto a Martín Miguel de Güemes, que dio la batalla cultural, la guerra de guerrillas en la zona, y el poder de San Martín para persuadirlo de que tenía razón, se planteó y dijo: yo voy a dar combate. Y obtuvo en la batalla de Tucumán primero y en la batalla de Salta después 2 triunfos notabilísimos. Así se ha escrito la historia de la Argentina. Luego de estos hechos, recuerden que a Belgrano solo le quedó la enfermedad, la melancolía, la tristeza, el abandono del poder central. Lo premiaron con 40.000 patacones de esa época por estas 2 batallas, nunca los cobró. Había decidido donarlos a la fundación de escuelas. Esas escuelas nunca fueron construidas hasta que en este siglo y hace poco tiempo el Estado Nacional decidió construir las escuelas que correspondían. Y antes la historia ya había dicho el lugar que ocupaba Belgrano, que murió
triste, solitario y final en la ciudad de Buenos Aires en 1820, un día en que la prensa estaba muy ocupada con los 3 gobernadores de la provincia de Buenos Aires y no le dio espacio a su propia muerte. Más adelante al cuerpo le robarían, como se sabe, muelas y sería usurpada su propia memoria. Pero ¿qué pasó el 20 de febrero de 1813 en el norte de Salta? Un potentísimo ejército español llega envalentonado por la necesidad de un triunfo después de una derrota en Tucumán y se produce un combate histórico. Son más de 7.000 hombres confrontando. Es una batalla que además tiene asuntos internos muy fuertes, como un viento y una plaga de langostas que terminaron decidiendo el triunfo patriótico. Pero hay muchos muertos, hay más de 600 muertos a lo largo de esta batalla y habrá, por ende, por el volumen de los números de la batalla, una vez que el bando argentino triunfe, hay más de 400 muertos españoles, casi 480, en que haya un montón de prisioneros. Ahí se resolverá una cuestión enfática sobre el comienzo de lo que acabamos de decir. Primer informe, un informe del canal Encuentro, cuando los patriotas y los realistas al comando de Pío Tristán, que había sido compañero de aventuras y de estudios en España de Belgrano, era un sudamericano, pero que al revés de Belgrano y San Martín seguía sirviendo a los intereses del imperio que lo había domesticado, y ocurrirán cosas gigantescas que tanto tiempo después siempre conviene recordar. Febrero de 1813. Belgrano y su ejército avanzan desde Tucumán para recapturar la ciudad de Salta. Se encuentra en manos de Pío Tristán, general del ejército realista. El Portezuelo, un cañón natural al este de la ciudad de Salta, y la única entrada a las ciudades del Tucumán, está ocupado por el ejército realista. Intentar un ataque por esta zona condena al ejército patriota a una muerte segura. Apolinario Saravia es salteño y capitán del ejército patriota. Habiendo crecido en la zona, conoce un camino alternativo para entrar a la ciudad. No es un camino fácil para un ejército entero, sobre todo debido a las copiosas lluvias que han caído en los últimos días. Pero Belgrano decide asumir el riesgo y logra el efecto deseado. Lleva el combate a un terreno plano, un campo abierto sin cuestas ni desfiladeros, donde no es esperado por el ejército realista. La victoria está para cualquiera. Sobre el mediodía del 20 de febrero se ordena la carga. La bandera nacional flamea por primera vez en un campo de batalla. El comienzo del enfrentamiento no es auspicioso para los patriotas. El bravo Díaz Vélez es herido en la primera carga de caballería. Belgrano ordena entonces el avance de la reserva y le exige a Dorrego que se lleve por delante al enemigo. La segunda carga de la caballería patriota se realiza con tal vigor que logra avanzar hasta la ciudad. En medio de la confusión y ante el temor de un ataque por la retaguardia, la infantería realista se repliega y busca refugio en las casas y las iglesias. Después de 3 horas y más de 600 muertos en ambos bandos, Pío Tristán envía un emisario para pactar la rendición. La religiosidad de Belgrano se ve reflejada en los términos de la capitulación de la batalla de Salta. Todos los muertos, patriotas y realistas, son enterrados en una fosa común, bajo una cruz que reza: vencedores y vencidos en Salta. Las vidas de los sobrevivientes son perdonadas, pero con una condición: que no vuelvan a tomar las armas en contra de la revolución. Y así termina la batalla de Salta, una gesta histórica que consolida el camino hacia la libertad de todo un continente. Algunas claves de los hechos. Belgrano decide enterrar a todos como vencedores y vencidos en una batalla. Es una idea, la de vencedores y vencidos, que aparecerá más adelante en la historia política en la Argentina. Escucharon el nombre de Dorrego, el coronel Manuel Dorrego, el loco Dorrego, que luego llegará a ser gobernador de la provincia de Buenos Aires y más tarde será asesinado por Lavalle. Es un héroe completo de la lucha política militar en la Argentina. Le dicen el loco porque es impetuoso. Ya ven que Belgrano le ordena cargar y él carga e inclina el resultado final de la batalla.
Pero a raíz de esta batalla, Dorrego cometerá un acto de desobediencia con Belgrano. Ya veremos un poquito más adelante, y será San Martín el que lo rescate y lo lleve a su expedición. Los comandantes en esta batalla del cuerpo de ejército que usó Belgrano eran todos superhéroes de la historia militar argentina. Todos tienen calles o avenidas que los homenajean. Eran Dorrego, Forés, Superí y Perdriel. De la producción de homenaje del Estado argentino a nuestros héroes, a voz don Manuel Belgrano, Liliana Herrero cantando una melodía de Bernardo Monk. En este periodo de su vida, Belgrano estaba en pareja con María Josefa Ezcurra, que era una mujer del norte salteño muy impetuosa, que lo acompañó incluso en estas escenas del campo de batalla y que era muy importante en su propia vida. Belgrano a esta altura estaba combatiendo al imperio en que se había educado y encontrándose en medio del combate con sus compañeros de estudios de abogacía en la Facultad de Salamanca. Era todo un asunto. En esta película sobre Manuel Belgrano, Belgrano está interpretado por Pablo Rago, está el asunto de la negociación. ¿Qué pasará? Dorrego cree que hay que fusilar a todos los oficiales enemigos y se lo dice: si nosotros caemos en sus manos nos fusilan a todos, nos degüellan y tiran los cuerpos al descampado. Usted, citando a Dios, les va a perdonar la vida. Belgrano, no les perdone la vida, no estoy de acuerdo. Y la discusión es fuerte, e incluso Belgrano ordena detener a Dorrego, acusándolo, y era militarmente correcto, de insurrección. Ahora, ¿quién tenía razón? La escena de la película. ¿Quién iba a decirlo, Juan? En Salamanca, que íbamos a terminar así, enfrentados. Belgrano se encuentra con Pío Tristán, el comandante de las fuerzas españolas, su compañero de estudios y de aventuras amorosas. Le va a aceptar la rendición, escena de película. Pío Tristán le entrega la espada, están los dos conmovidos. Tantos años después... Basta de sangre americana, Juan. Basta. Pero Juan Pío Tristán ha nacido en el territorio de Bolivia. Si los 3.000 prisioneros juran no volver a levantarse en armas contra el ejército de la patria, entonces no serán ajusticiados. Belgrano magnánimo. La guerra hoy mismo, Juan. Ni siquiera su archirrival en esta batalla pensaba que esto iba a ocurrir. Coronel Dorrego, prepare la plaza para los juramentos. General, es mi deber manifestarle mi desacuerdo. Queda manifestado. Se está equivocando feo. Le digo que queda manifestado. ¿Cómo vamos a confiar en el juramento de 3.000 soldados entrenados? Vamos, a ver si alguno piensa como yo. ¿Existe algún precedente de esto? ¿De un ejército que libere a otro? Haga lo que le digo ahora mismo, coronel. Pero son 3.000, general. Lo van a tomar por un imbécil. Usted se volvió loco. ¡Coronel! Nos van a masacrar. La guerra es así, desde que el mundo es mundo. Y la guerra no puede cambiar. Entonces cambiaremos el mundo. Y si usted tiene tanto miedo, entonces se queda acá y no viene al norte con nosotros. Haga lo que yo digo ahora mismo. Como usted diga, general. Estamos compartiendo en el streaming de la AM530 a través de YouTube las escenas de estas películas. Les recomiendo, si pueden, engancharse al streaming, o si más tarde pueden compartirlo, porque de verdad le meten un montón de elementos. Estamos obligados a ser mejores que ellos, es lo que está pensando Belgrano. Tiene además un sentimiento religioso. Dios no me va a perdonar si yo mando a ejecutar a estos hombres que se han rendido, pero es lo que hacían en nombre de Dios los españoles. Entonces, ¿quién tenía razón? Belgrano con su magnanimidad y su idea de tenemos que ser mejores, no podemos actuar como ellos, o Dorrego con su ímpetu. Fusilémoslos a todos, es lo que quería Dorrego. Es lo que harían más adelante muchos otros en el terreno del combate. ¿Por qué es diferente Belgrano del resto? Bueno, porque ha sido un abogado que ha tomado las armas y no un hombre de armas que sabe un poquito de leyes. Hay que fabricar un nuevo sentido, dice Belgrano en la escena. Hay que cambiar el mundo para que el mundo cambie. Esto le vale una discusión enorme con su pareja, con María Josefa Ezcurra, que irrumpe en una reunión entre Tristán y Belgrano, que después de esto están como celebrando el final de la guerra, que creen que es el final, además del enfrentamiento en el norte de la Argentina. No lo será así.
Y es su propia pareja la que le reprocha a Belgrano desde cuándo los vencedores y vencidos festejan juntos. Manuel. Los presento. El general Pío Tristán, María Josefa Escurra. Sé quién es la señora, encantado. Una amiga de Manuel, es mi amiga. ¿Y desde cuándo vencedor y vencido festejan juntos? Discúlpeme, es que yo me crié en el Río de la Plata y ciertas cosas de las nuevas filosofías que todavía no me las aprendo. ¿Qué querías? ¿Que mate 3.000 personas? Este gesto puede terminar la guerra hoy mismo. Sí, ya lo creo, cuando se te vuelvan en contra. Señora, es un gesto que causará mucha sorpresa. Pero por supuesto, eso se lo aseguro. Míreme a mí la sorpresa que me está causando. Este hombre es el enemigo, Manuel. Tristán es como yo. A él también lo vistieron de general. Pero ante todo, es americano y quiere terminar con esta sangría de una buena vez. Lo conozco hace 20 años. Éramos amigos en Salamanca. Pero tampoco es ajeno a las ideas de libertad que hablamos. ¿De qué libertad me vas a hablar? ¿Todavía no te diste cuenta de qué se trata esta guerra? De esto se trata, de negocios. ¿De quién se queda con qué? Y cuando los países se matan por dinero, la libertad, la amistad de Salamanca y la patria se la meten en el culo. Porque este hombre no es nada. Simplemente recibe órdenes de alguien mucho más poderoso que vos y que él. Al que seguramente tus ideas de libertad, discúlpame, no creo que le interesen. No todos somos así. Yo creo que llegaste a la cima de la montaña, ¿sabes? De ahora en más es todo barranca abajo para vos. Lo bueno es que se hace más rápido. ¿No? Tremenda escena de la película sobre Manuel Belgrano que en los tiempos felices de la patria le permitió a mucha gente acceder de primera mano. ¿Es esta película o es su propia indagación al respecto la que llevó a Cristina Fernández de Kirchner, por entonces presidenta de la Nación, cuando la patria celebraba los 200 años de la creación de la bandera, a decir en público que Manuel Belgrano fue, es y será su prócer favorito? Manuel Belgrano es mi prócer preferido y quiero decirte algo también. Tengo mis mejores recuerdos más emocionados de ese interminable desfile cívico aquí en Rosario con esa bandera, la más larga del mundo, y el amor de la gente por su bandera, por Belgrano. Y me da un poco de rabia que lo recordemos el día que se murió. Yo siempre digo que a los próceres como Belgrano, como San Martín, no hay que recordarlos el día de la muerte, hay que recordarlos en el apogeo de sus luchas y de sus batallas. Está muy bien que recordemos a San Martín cruzando los Andes, pero sin las batallas de Belgrano, sin las victorias de Tucumán y Salta, San Martín nunca hubiera podido cruzar los Andes. Además Belgrano, un brillante abogado que largó las leyes y empuñó el fusil para luchar por la patria. Además fue un economista y además fue un hombre muy apasionado en su vida. No sé si hubiera podido ser la esposa porque no lo casaba nadie. Pero a Belgrano no lo casó. Saben que Belgrano nunca se casó. Amores con María Josefa Escurra, con Dolores la Tucumana, pero no había forma. Y bueno, hubiera sido la amante a lo mejor de Belgrano, qué sé yo, no sé. Pero algo con Belgrano hubiera tenido, estoy absolutamente segura. Así que sí, Manuel Belgrano es mi prócer preferido. De la misma creación de los canales de la patria, cuando eran los canales de la patria, nuestro amigo jujeño Bruno Arias interpretando de nombre Manuel Belgrano. La batalla de Salta, que estamos recordando así, mejor imposible, fue la primera y única rendición de un cuerpo de un ejército enemigo en una batalla campal que registra la historia de la independencia. Es decir, nunca se habían rendido. En esta batalla fue la primera en que se enarboló la bandera de la patria, que hasta ahí estaba prohibida por el poder central. Como consecuencia de esta derrota, los ejércitos realistas fueron detenidos en su avance hacia el sur y esas tierras nunca más pudieron ser recuperadas por el extinto virreinato, a no ser que haya algunos gobernadores ahora que estén dispuestas a entregarla a algún otro imperio. ¿Cuánto tiempo demoró el Estado
argentino en pagar los 40.000 patacones que a su vez Belgrano había donado a la construcción de 4 escuelas, 161 años. Esas escuelas se construyeron en Tarija, en Tucumán, en Jujuy y en Santiago del Estero, es decir, en este siglo. Los 480 caídos realistas y los 103 soldados de la independencia muertos se enterraron en una fosa común. Allí Belgrano ubicó una cruz de madera con la leyenda "Vencedores y vencidos en Salta, 20 de febrero de 1813. Tiempo. Tantos años después, aquellas discusiones y aquellas preguntas siguen teniendo valor. Hay que pasarlos a todos a degüello como ellos hubieran hecho con nosotros, o tenemos la obligación moral de ser mejores. Sin ser Heidis, de ser mejores. Carlos Polimeni en la tarde de la radio de las Madres de Plaza de Mayo. La línea de oyentes de la radio, el WhatsApp en que ustedes pueden comunicarse, es el 11 32 00 0530. Por otra parte, aquellos que siguen el streaming tienen su propio diálogo o sus propios comentarios instantáneamente. Pueden estar opinando mientras transcurren los asuntos del programa, como es parte de la comunicación en esta era. Más adelante en el programa tendremos acá al cantautor, gran intérprete, por otra parte, Lucio Mantel, que la semana que viene, el miércoles 25 de febrero a las 8 de la noche, se va a presentar en el ciclo Ritual Canción, dentro del ciclo de música que se lleva adelante en el Bar Notable Los Galgos. Vendrá con guitarra incluida a cantar y contar un poco con nosotros, un poco con ustedes. Pero a esta hora es buen momento de presentar a nuestro Móvil 1 en las calles de la Ciudad de Buenos Aires, en las más frescas calles de la Ciudad de Buenos Aires, después de los bochornos de esta semana. Martín Suárez. Martín, ¿cómo va? Carlos, bien, más tranquilo hoy, ¿no? Después de la tarde movidita que tuvimos ayer, también el día miércoles, bueno, lo que no se espera la semana entrante, vamos a tener un 2026 bastante agitado, parece. Ahora estamos aquí en las puertas del Hospital Garrahan, en una de las entradas que tiene sobre la calle Pichincha al 1800. En esta ocasión no es por motivo de reclamos de trabajadores de este nosocomio, Carlos, sino que tiene que ver con un trabajo conjunto tanto de docentes de la escuela que tiene el Hospital Garrahan. Ustedes saben que el Hospital Garrahan no es solamente un hospital, sino que es un cuidado integral de todos los pacientes, porque hay escuela de primaria, jardín de infantes para aquellos que se internan desde muy chiquitos para que no pierdan la escolaridad. Bueno, un trabajo conjunto entre docentes y trabajadores del Garrahan y docentes de la ciudad de Buenos Aires comenzaron una campaña para inscribir masivamente a miles y miles de chicos que están sin vacantes
en los primeros años de vida, es decir, en el nivel inicial. ¿Por qué esta inscripción masiva? Se preguntarán a los jardines maternales. Bueno, ¿se acuerdan, o te acordás, Carlos, que este lunes comenzamos en tu programa con un informe que hablaba precisamente sobre los jardines que quiere llevar adelante el cierre Jorge Macri? Sí, claro. Bueno, precisamente lo que están evitando es que a falta de información, por falta de la misma Ciudad de Buenos Aires, que se niega a brindar información al respecto sobre la existencia de estos jardines maternales dentro de los barrios populares, se llegue a cerrar. Son 3 que están en cuestión para este 2026, uno que está en el barrio de Villa Lugano, otro que está en Villa Soldati y otro que está cerquita de Los Piletones. Recordamos que para este ciclo lectivo el macrismo prometió que va a haber revisión de otros jardines maternales por falta de documentación y todo. Son jardines que están en manos de organizaciones de barrios populares, administrados también conjuntamente con el Ministerio de Educación, que el Ministerio pone las viandas, pone el pago de salarios a los docentes. Bueno, los chicos de las organizaciones lo que hacen es pagar el alquiler, pagar los servicios. Es conocido como jardines maternales conveniados, que son muy poquitos los que quedan, 35. Cerró 15 entre Larreta y Jorge Macri en los últimos 10 años y corren serio riesgo de cierre otros 3 jardines durante este 2026. Algo que el gobierno porteño no dice, porque él lo que hace es poner como argumento la baja natalidad en la ciudad de Buenos Aires, que es un dato cierto. Recordamos que en los últimos 10 años hubo un 40% menos de chicos que nacieron, pero eso no es un argumento válido, digamos, para el cierre de escuelas, porque donde habían 10 chicos van a poner 20 en un aula, porque las van juntando todos, los van cerrando, los van fusionando. Bueno, al respecto, hablamos sobre la campaña que están llevando adelante los docentes de primera infancia aquí en la ciudad de Buenos Aires, más los docentes del jardín maternal que está dentro del Hospital Garrahan, porque es realmente muy buena, una iniciativa que nace del trabajo conjunto. En este caso vamos a escuchar a Adrián Di Maggio, docente de primera infancia y trabajador de estos jardines, que brindaba más detalles. La actividad del día de hoy se centra en 2 partes. Por un lado, seguir llevando el apoyo a las trabajadoras, a las compañeras delegadas que fueron despedidas del Hospital Garrahan por la actividad gremial que estuvieron teniendo recientemente, y por otra parte, repudiando el vaciamiento del programa Primera Infancia, decidimos llenar de niñeces las salas haciendo una mesa de inscripción universal, de manera tal de que las familias que ingresan al hospital que no tienen vacantes puedan anotarse en espacios educativos que tenemos en toda la ciudad de Buenos Aires, con una oferta educativa que va de 45 días a 3 años, el turno mañana y turno tarde. En el turno vespertino también 4 y 5 años para aquellas familias que están terminando sus estudios secundarios. Un dato a tener en cuenta, que es un relevamiento propio de los trabajadores de este programa de primera infancia aquí en la ciudad de Buenos Aires, es que hasta el año 2016 había 55 jardines maternales con estas características, que son situados en los barrios populares. Pasó las 2 intendencias de Rodríguez Larreta y los 2 primeros años de Jorge Macri y cerraron 15, es decir, quedan 35 jardines maternales. Una situación que deja en evidencia lo que es el ajuste profundo en materia educativa aquí en la ciudad de Buenos Aires. Bien, hay mucha gente que no vive en esta ciudad o no conoce la historia del Garrahan, un hospital modelo que ha sido unánimemente elogiado en el mundo completo, inaugurado durante la democracia, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, al que recurre muchísima gente en la ciudad y de la que se siente parte de la historia por las derivaciones del interior. Otra porción muy importante de argentinos que no viven en la capital federal. Es decir, no es un hospital que atienda únicamente a los vecinos de la ciudad en que está situado, sino un hospital de alcance nacional. Deben ser millones las personas que le deberían agradecer, ¿no?, al Hospital Garrahan el tratamiento de sus hijos, de sus familiares, y todos nos llenamos de emociones porque todos los que somos padres en la ciudad hemos tenido alguna vez experiencias con el Hospital Garrahan, una urgencia, un tratamiento, un chico que necesita de cuidados especiales, etcétera, etcétera. No solo desfinanciarlo, sino menoscabar al Hospital Garrahan es un pecado mortal para cualquiera, en esta ciudad o en este gobierno. Sí, hay que tener en cuenta que, repito, no es solamente un hospital. El hospital es un cuidado integral de todos los pacientes menores, adolescentes,
que llegan desde diferentes partes del mundo. Cuando hablamos de integralidad quiere decir que la contención es total. Para que no pierdan el año escolar, tienen una escuela primaria dentro de este nosocomio, tienen un jardín maternal también dentro del hospital, tienen una casa para que las familias se vengan a vivir y no dejen solos a los chicos. Obviamente que no pueden estar solos, tienen que estar acompañados o por su papá o por su mamá o por un adulto mayor. El cuidado es integral, la contención es absoluta y lo que está haciendo el gobierno es vaciar este hospital que fue creado desde la coherencia y desde el amor también, aunque parezca una tontería lo que uno dice, y que lo quiere vaciar de a poco, no quiere eliminarlo para privatizarlo. Ahí está su objetivo. Es que coherencia y amor no le sobran a este gobierno, más vale al contrario. Abrazo grande, Martín Suárez. Abrazo, Carlos, buen fin de semana. Martín Suárez en este viernes, Móvil 1 de la AM 530. El próximo domingo, no este domingo, sino el subsiguiente, que es el domingo 1 de marzo, estaremos en nuestro ritual de resistencia poética en Pista Urbana. Domingo 1 de marzo a las 20. Es la 8ª función de la historia de este espectáculo. En 2 ocasiones, en septiembre del año pasado y en febrero de este año, la demanda de entradas hizo que hiciéramos en una sola velada 2 funciones. ¿Haremos 2 funciones esta vez? No lo tengo claro, pero gracias a todos los que ya compraron entradas, yo les recomendaría que si tienen deseos, se apuren a comprar las entradas para la primera función del 1 de marzo, porque estimo que se van a agotar muy pronto. Ustedes no. La cantidad de entradas en venta se va a agotar. Habida cuenta de todo lo que pasa, nuestra propuesta de resistencia en las calles y resistencia poética es de una necesidad flagrante. Nosotros, además de la resistencia en la calle y las coberturas de la resistencia en las calles, de tal manera que el público que escucha la radio esté bien informado, correctamente informado, no pasa tanto. Creemos que con altura, con belleza, con canciones, con poesía, con cine, con teatro, también debemos resistir. Y vemos cómo hay un montón de gente que busca apoyar a los artistas resistentes. Después están los cortesanos. Y, algo peor que eso, los neutrales en los conflictos. Por eso nosotros tomamos El Necio, la canción de Silvio Rodríguez, como leitmotiv de nuestro esfuerzo. Nosotros somos el señor pianista y arreglador, director musical del espectáculo, Lolo Micucci, y un servidor, Carlos Polimeni, quien le pone las historias y las narraciones al espectáculo. En esta función del 1 de marzo tendremos como invitados a cantar a La Ferni, a Micaela Chauque, que vendrá desde Jujuy para hacerlo, al cantorazo Alfredo Piro Rinaldi y a Nina Portela. Nina Portela, que es una cantora con mucha sangre, está haciendo también un espectáculo de bolero, o de boleros y alrededores, con Lolo Micucci y entre otros de nuestros amigos con Miguel Ángel Talarita. ¿No es un momento en que también dentro de las posibilidades de cada uno deberíamos besarnos mucho?
Auspician La Tarde con Carlos Polimeni. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de atención temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Colección Tapas que hicieron historia presenta su octavo libro. La era presidencial de Mauricio Macri contada en las mejores tapas de Página 12. La vuelta al poder de la pata civil de la dictadura. FMI, ajuste, represión y mucho más. Pasaron cosas. Disponible en la librería de Caras y Caretas, Junín 365. AM530 Somos Radio. Hoy Salgo te invita a descubrir teatro, música, experiencias para compartir y actividades para las infancias. Suscríbete en hoysalgo.com.ar y empezá a disfrutar desde hoy descuentos exclusivos pensados para vos. Hoysalgo.com.ar. Elegí mejor, salí distinto y viví más. Ariel Prat presenta Carna Prat, rumba y 3 saltos en la boca, junto a las murgas, atrevido por costumbre de Palermo y los amantes de la boca. Sábado 21 y domingo 22 de febrero en el Teatro Catalina Sur, Benito Pérez Galdós 93. Dejar de perderlo todo, dejar de nacer sin nada. Entradas por Alternativa Teatral. Y felices Carnestolendas. Produce Don Narciso. Auspicia Somos Radio. La tarde de la radio es con Carlos Polimeni. AM530. Somos Radio. Vamos por parte. Marina Glesser, buenas tardes, ¿cómo van? Buenas tardes, Carlos Polimeni, ¿cómo estamos hoy? Es una manera de decir buenas tardes, es un saludo convencional, la tarde es buena, no es buena la realidad, trataremos de mejorarla. Creo que hoy es buena en comparación o en parangón con lo que va a ser a futuro. Claro, o sea, que aprovechemos. Mañana es mejor nada. No, es peor. Eso seguro que no, te puedo afirmar que no. Y aprovechemos mientras podamos, dijo un jardinero a otro. Exactamente, seamos felices mientras podamos. Y bueno, lo que yo te digo es que hoy es mejor que mañana, sin duda, ¿eh? ¿Quién escribe esos textos que usted publica en sus redes sociales? Yo.
Por suerte conservo la autonomía de mis redes sociales, por suerte, porque imagínate que perdemos soberanía minuto a minuto que existimos y respiramos en este país. Todavía sobre esas redes tengo soberanía y siento también, y lo digo públicamente, que proteger la intimidad en las redes, que no son mías porque están dirigidas por Meta, que es Zuckerberg, ¿no? Bueno, Zuckerberg a esta hora está en un tribunal de Nueva York acusado de haber creado en Facebook e Instagram monstruos que que se devoran, si se quiere, la capacidad humana, sobre todo los niños, de resistir a la tentación. Pero por eso, entonces, digo, en ese sentido, lo que yo, con mucha conciencia, no solamente de clase, sino responsabilidad civil, que a tantos le falta, publico reflexiones para generar interacciones, tanto en lo que publico en Instagram, como en Facebook, en TikTok y en Twitter, con una capacidad muy eficaz, no sé si es la palabra, o rápida. Soy una persona muy elocuente, te habrás dado cuenta, y entonces tengo una facilidad digital con el pulgar de poder estar publicando y escribiendo, por ejemplo, al mismo tiempo que estoy hablando con vos. Bien, ni me lo cuente, si es tan elocuente. ¿Es capaz de publicar ahora mientras estamos hablando? Sin mirar. En Facebook, por ejemplo, como publicó hoy el análisis de la realidad política argentina. No, bueno, eso yo, pasé a tercer año de sociología y rindo un examen, quiero contar ahora, esta tarde. A las 5 de la tarde, en la aula 207 de FSOC. Y también, digo, hay gente que seguí en el exilio político de mis padres, había otros exiliados, entre ellos Horacio González, a quien he leído, digo, no es que tengo un pensamiento con un marco teórico que he inventado, o sea, hay alguien que pensó antes que nosotros. Por suerte, ¿no? Y en ese pensamiento a que nos antecede, se llevan puesto en la inmediatez de este presente que generaron los cambios tecnológicos de la época, el nuevo paradigma digital y toda esa floripondio que le gusta decir a la gente que opina, que mi opinión de mierda no le importa a nadie, me expreso, porque una cosa que sí me pasa desde muy pequeña es que tengo una necesidad bastante compulsiva a la expresión. Bien. Tengo que decir lo que pienso, porque no me lo puedo guardar. Está claro. Qué suerte que José Pablo Feynman, por ejemplo, o que Horacio González hayan pensado por nosotros o nos hayan pensado, y qué desgracia que la derecha no tenga pensadores, sino repetidores de eslogans o copiadores de textos ajenos. O creo que algo peor, ellos organizan para suprimir la masa crítica, para suprimir el pensamiento y que no tengas que pensar. Bueno, o sea, ellos lo que necesitan no es gente pensante. Por eso en el debate, que ayer nos quedamos vos y yo hasta muy tarde, desde altas horas de la madrugada, escuchando a los legisladores propinantes, qué buena palabra, legislar es... Justamente, uno puede discutir con alguien que piensa distinto, pero no con alguien que elige no pensar. Claro, dijo Juan Grabois, qué raro que no haya en un debate parlamentario oficialistas que parlamenten, es decir, que hablen y que puedan justificar y al mismo tiempo negocien. Pero bueno, esas son las cosas que están pasando en la Argentina actual. Una cosa muy importante que está bueno para amplificar y comunicar es que Mariano Recalde, senador nacional, está diciendo que, lo voy a decir mal y pronto, huotongo, ¿no? Porque muchos gobernadores que mandaron a sus legisladores a dar quórum cuando la premisa del bloque opositor era no dar quórum, recibieron, además de los ATNs, por ahí, no tienen pruebas, pero algunos no tienen dudas, de que hubo dádivas, ¿no? De que hubo coima. Dinero en efectivo, digamos, ¿no? ¿Te acuerdas en la ley Bases Cuader? No, en este país la gente se olvida muy rápido de cosas que... Ahí fue uno y fue descubierto. La ley Banelco, dijo ayer un parlamentario de la oposición al empezar el debate, el jefe del bloque, se conoció 4 meses después, es decir, no se conoció en el momento el sistema de coimas de un gobierno para aprobar una ley. Veremos más adelante, son hechos gravísimos para la historia de la democracia. Este que canta aquí, en tanto, es Lucio Mantel. A partir de 2008, cuando publicó su primer disco, Nictógrafo, Lucio fue bordando una carrera en público muy interesante. Es cantante, es guitarrista, es compositor, es arreglador, es productor, es docente. Publicó en el 2024 su último disco, llamado Los Ancestros. El último de la serie que publicó, ya vendrán otros, si es que los discos subsisten. El miércoles de la semana que viene, el miércoles 25 de febrero, este mes es corto, febrero, recuerden, a las 20 Lucio va a actuar en el bar notable Los Galgos, en Avenida Callao 501, uno de los bares más lindos de la ciudad de Buenos Aires, sin duda, creo que el del mejor servicio de café, en la esquina de Callao y Lavalle, en el ciclo de música que llaman Ritual Criollo. Arriba, en el primer piso, con una capacidad estimable de 50 personas, se produce también el Ritual Canción,
paralelo al ritual criollo, guitarreada de folcloristas, el ritual canción. Aquí hay un gran cancionista y un gran intérprete de canciones. Lucio, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Cómo andas? ¿Cómo andan? Hola, Lucio, ¿Todo bien? bienvenido. Qué hermosa remera. Gracias. Homenaje a Cartola. A Cartola, el queridísimo, admiradísimo Cartola. Músico popular de Río de Janeiro, para quien no lo conociera, Sí, ¿no? Carioca. ¿Y qué significa ¿Cartola? para vos? Sí. Es un compositor que me atraviesa muy profundamente. Me encanta. Porque te inspira. Es una inspiración muy grande, sí. Me pasa algo muy parecido a lo que me pasa con Gardel. Como me parece un músico... bueno, yo soy, digamos, de los componentes que hacen una canción: la letra, la música, la melodía, la armonía. Si separamos la música en dos partes, a mí la que más digamos, la que más me conquista es la melódica, ¿no? Y él es un melodista impresionante. ¿Va paralelo tu amor por Cartola, Gardel, con el amor por Luis Alberto Spinetta? Sí, claro. Qué amplio, qué diverso, qué plural. Sí, bueno, son muchos años de escuchar música y tratar de salir de esta cosa que tenemos todos un poco instalada, este software que tenemos instalado de meter todo en una casilla, en distintas casillas que no se conectan entre sí, cuando en realidad para mí son, digamos, es música, ¿no? Uno tiene que escuchar también tratando de salir de esas estructuras, ¿no? De los anaqueles. De ¿no? los anaqueles. Vos venís de hacer música en vivo durante una obra de teatro muy importante en el Teatro Cervantes durante muchos meses. Sí, como 2 horas duraba la obra. Ahora se va a reponer en mayo en una versión más pocket. Y bueno, esa música era bastante distinta a la música que yo Claro, música en vivo durante Sí. una obra de teatro, además. Sí, era música, digamos, pensada para esa obra. Y como se dice, yo siempre aprovecho esos espacios para hacer esa música que no me entra en los discos. Que no por cabe en una un disco, cuestión de claro. relato, ¿no? De que por ahí el disco cuenta tiene como un relato, un devenir, que por ahí una música que me encanta, pero no entra ahí, y generalmente espacios como estos encargos son ideales para meter esa música y poner en diálogo, ¿no? lo que uno encuentra dentro de la estructura de la obra con lo que uno tiene ahí, con esos retazos que uno tiene a medio componer, o que no pudo encontrarle un espacio, ¿no? ¿Lo escucharon alguna vez en vivo a Lucio Mantel? ¿Trajiste guitarra, Lucio? Traje guitarra. ¿Qué querés cantar a esta hora, a las 14:57, aquí en la radio de Madres de Plaza de Mayo? Ay, qué dicha escucharte en vivo. Voy a cantar esta canción que se llama Raíz Salvaje. Un minuto sin pensar, quisiera existir sin preguntar. No la escuches, no la nombres, por favor. Déjala donde está, oculta en algún sitio. No la vuelvas a mirar, solo así va a desaparecer. Floreciendo sola en la oscuridad, hundiendo su raíz salvaje en otro suelo. Guardar el secreto de mi humana condición, tapando el sonido de mi respiración. Y que el diablo ya no sepa nada de mi sombra y de mi amor. Que no me vea y que no me pueda encontrar. Trataré de no hacerme notar. Floreciendo solo en la oscuridad, hundiendo mi raíz salvaje en el silencio. Guardar el secreto de mi humana condición, callando el latido de mi fiel corazón. Y que el diablo ya no sepa nada de mi sombra y de mi amor.
me vea nunca. Qué lindo, Lucio, bravo. Muchas gracias. Ahí hay en el fondo de tu forma de cantar, más allá del registro, qué sé yo, un eco de los ecos de la música familiar, de los armenios que vinieron de Turquía y toda esa historia. Yo no lo identifico claramente, pero debe estar, ¿no? O sea, viste, yo siento que no somos muy conscientes de la música que estamos hechos, ¿no? Como la que traemos ancestralmente. Claro, un poco me refiero también a música que uno escucha inconscientemente, ¿no? No tanto en un La música sentido, que escuchaste en la panza de tu madre. por ejemplo. O música que uno escucha debajo de un diálogo que está teniendo, que por ahí no... Como yo siento que todo va entrando. A veces escucho como en canciones mías contornos de melodías, como que me doy cuenta de que esta melodía, que no tiene muy poco que ver con esta otra, pero esa otra melodía como que en un punto viene de ahí, ¿no? No sé cómo explicarlo, pero de repente hace poco escuché una canción de Víctor Ramil, no sé si lo conocen, brasileño, gaúcho. Sí, sí. Víctor Ramil. El Pedro Aznar del sur de Brasil, Sí. Ponele. Y me di cuenta que una canción que yo compuse después, no me acuerdo cómo se llama la canción de Víctor, pero que yo había compuesto una canción que venía de la memoria de esa canción. Y Víctor Ramil a su vez tiene tango argentino en la memoria Total. de su música en el sur de Brasil, ¿no? Sí. En el Brasil gaucho. De la milonga, ¿no? Como tienen una mirada de la milonga, pero una mirada brasileña de la milonga, es muy loco, ¿no? En el ritual canción, si nosotros vamos, por ejemplo, ahí a Los Galgos, si hay lugar el 25 de febrero a las 20, ¿se te pueden pedir canciones? ¿La gente te pide y vos cantás? Yo no garantizo hacerles caso, pero hago lo posible. Sí. A veces no lo tengo en dedos, ¿viste? Yo te puedo pedir una de Björk y te mato. te puedo pedir una de Fito Páez y te doy una yo. Te puedo pedir una de Spinetta. Puedo, sí, digamos, la tengo que saber la canción. Yo hablo de las que ya cantaste. De las que ya canté. ¿Cuál querés que cante? Por ejemplo, Todas las hojas son del viento de Spinetta. Esa no la toqué nunca. O Ámbar Violeta de Fito Páez. A ver. Ay, qué lindo. Rayos del sol a la hora del sol, ella estaba en cualquier estación esperando una fatalidad, un llamado del cielo. Siente un mareo de baja presión, por lo menos le queda ese poco de humor para que si uno pasa buscando y perdiendo certezas, solo cuando no está en esto amor, le hace bien meterse en su laberinto carrusel. Le hace bien. Nada está aquí ni mejor ni peor, solamente sus ojos cambian de color. A una hora del día se tiñen de un ámbar violeta. Nadie lo sabe ni nadie la vio. Ahora tiene un gran cuerno bajo el corazón y se escapa de todos los hombres que quieren tenerla. Solo cuando se va, solo cuando no está en esto amor, le hace bien meterse en su laberinto carrusel. Le hace bien.
lindo, bravo, Gracias. me encantó. Muchas Muy gracias. dichosos. Por ahí, respecto a lo que hablaste, lo que hablábamos recién, los géneros o los no géneros y los músicos que mencionamos y muchísimos más. Hay una película con Pablo Dacal viajando a Montevideo, se llama Charco, la película, Charco, sí. para tratar de descubrir el secreto de la canción rioplatense. ¿no? Hermosa película. Hermosa película. Yo aparezco al final cantando Sí. con un grupo de amigos. Por eso la mencioné, la dan el miércoles que viene en un ciclo de cine debate en La Carbonera, en el barrio de San Telmo. Conozco muy bien a su camarógrafo y director de fotografía. Bueno, ahí hay todo un asunto que es una indagación sobre este universo, el universo del Sí. Río de la Plata, extendido, porque es también el interior de Argentina y es también el sur de Brasil, calculo yo, y la canción degenerada, sin género. Sí, hay otra canción, hay otra película, ahí se me está borrando el nombre. ¿De dónde? A ver si ayudo. Que la dirigió un director brasileño, que también es un documental sobre la idea del templadismo, que es como la versión del sur de Brasil, Uruguay y el Río de la Plata. Víctor del Ramil, tropicalismo, ¿no? Kevin Johansen y Jorge Drexler como ejemplos. ¿no? Como ejemplos de cada país, digamos. Del templadismo, tropicalismo versus templadismo. Exactamente, esa peli es otra peli que, bueno, que yo estuve cerca de las dos, bueno, de hecho aparezco en las dos pelis, ¿cómo se dice? Y es una pregunta muy interesante, ¿no? Porque es algo de lo que, sobre lo que no hay tanto... tanto libro escrito, ¿no? Como la operación política de los bahianos revoltosos a fines de los 60 del tropicalismo fue inyectar en Edu Lobo, o sea, en la samba, los Rolling Stones. Claro. Es decir, meter, a diferencia de la bossa nova, que había trabajado sobre la música brasileña con un matiz blanco de los creadores, poniéndole jazz a la música preexistente, aquello fue rock a la música preexistente. El templadismo, esto consistiría en degenerarse. Yo creo que en realidad puede ser. Y perder el énfasis. Sí, puede ser. También hay algo como... es interesante porque el tropicalismo y el templadismo son terminologías que están relacionadas al clima, ¿no? Entonces hay como una especie de mood del estado de ánimo en función del clima, la proveniente música. del claro, los espacio temperamentos tropicales pueden ser más exaltados, incluso los neotropicales, un correntino, un misionero, y los de más del sur, todavía los más templados, pueden ser más portuarios, más nostálgicos. Más portuarios, más tibios en el sentido bueno de la palabra tibio. Un día le dije a Lisandro Aristimuño que él debía ser un templadista y dijo, no, yo vientista, porque yo vengo de la Patagonia, donde hay un elemento central que es que hay mucho viento, y eso se cuela en las estéticas de los músicos. Totalmente, sí. Yo creo que es algo muy difícil de separar, ¿no? El lugar de donde venimos. Incluso la gente que, no sé, que compone, que nació en Buenos Aires pero compone en inglés, ponele, ¿no? Como creo que igualmente tienen, aunque no lo pueden reconocer muy fácilmente, hay algo del lugar donde naciste que es indivisible de la música que haces, ¿no? Bien, yo recién te dije Spinetta y vos te ibas a lanzar y después te dije Fito Páez, podés lanzarte a Spinetta. Sí. Spinetta, dice Delmiro Molinari al principio, con los grupos iniciales, concretaba su obra en inglés. Sí, bueno, creo que era una cosa de la época también, ¿no? Claro. Como el rock era en inglés. Muy epocal. ¿No? Después empezó a traducir lo propio. Primero convenció a los Match 5, un grupo de Quilmes, que se cambiaran el nombre, se pusieron Box Day y que tradujeran Azúcar Amargo al castellano. Sugar Brown terminó siendo Azúcar Amargo. Primero hizo eso Spinetta, pero ya había empezado la transición del inglés. Tremendo. Los Larkins, los Esbirros, los primeros grupos, Almendra en castellano. Es muy epocal, ¿no? Es muy de la época, porque además proscribían a quienes cantaban en inglés, ¿no? El mercado los proscribía, Sí. más que nada. Decía, no, el inglés es la música, el rock es música en inglés. ¿Querés decir algo de Spinetta? ¿Que te viene bien? ¿Spinetta? Ya que estamos en el fogón. No sé si tengo algo preparado. A ver qué puede ser. Me agarraste muy... Bueno, lo que quieras, si no, Lucio, no te sientas en aprieto. Voy a ver si esta me sale. Hay opciones, ¿no? Espero no olvidármela en el camino. Credulidad. Es credulidad, te la soplamos, si no. No, mi preocupación está más en los acordes. Las uvas viejas de un amor
en el placar. Son estas cosas que te están amortajando, haciendo esta salvedad. Mi mente ya estará progresando, pero vas donde sonrisas te dan esos encapuchados de un mundo viejo. No, no ves que nada te dan credulidad, credulidad. Prefiero salir invicto acá. Con aplausos Y no entrar nunca al calabozo. Al calabozo, claro. Al calabozo no Peculiar volvemos nunca más. Esa especie de terror por el mundo, ¿no? Gracias por hacerlo, porque de verdad, credulidad significa algo para nosotros, ¿no? Mucho, para mí muchísimo. Para vos significa algo, para mí también. El otro día, cuando, como promocionando el concierto de homenaje a Spinetta, un músico que pasó por acá, un señor de apellido Mandesetti, de nombre Javier, que toca más o menos bien, hizo esa misma canción. ¿En serio? Credulidad. Mirá. Y nosotros concluimos un homenaje a Spinetta y la política con credulidad. Los encapuchados del mundo viejo, escribió Y de hoy, ¿no? Spinetta en la dictadura militar 66-73, ¿no? Wow. Esos encapuchados del mundo viejo. Ahora, te hicimos el ejercicio de cantar lo que a nosotros se nos ocurrió. Sí. Vos estás en la radio de Madres de Plaza de Mayo. El mes que viene, 24 de marzo, se cumplen 50 de golpe de Estado. Bueno, esto para el compañero de la radio que me lo pidió. Daniel Ballesté fue. Para Daniel, ¿no? No sé quién te la pidió, ¿eh? Vos me lo pediste, ¿no? Rodrigo la. No, Rodrigo me lo Escuche, pidió. el que pide canciones que diga quién es. Que hable ahora. Mi memoria está nadando en el sueño que la hizo escombro. Teme al encontrar fundidas las formas que cuentan su historia. La luz entró en el cristal, se enraman los rayos. Mis ojos no saben ya dónde encontrar colores para pintar tu cara. Fue un cofre brillante guardando mi tiempo, pero se perdió en un laberinto de celdas y hierros. Calma, amor, yo te abriré cada compuerta que te separe de mí, y ya tendré las letras para escribir tu nombre. Tan especial es este silencio, tan especial, no puedo desenredar la línea del tiempo, ni puedo entender si un día me atravesó una verdad, si pude conocer otro lugar. Mi memoria está
buceando en el sueño que la hizo polvo. Bravo, Lucio Mantel con nosotros. ¿Cómo se llama esa canción, Lucio? Mi memoria. Para quien quiera buscarla, ¿por qué la escribiste? En realidad es curioso porque tiene una historia muy loca esta canción. A ver. Yo la compuse en una época donde sentía alguna especie de saudade, de nostalgia por alguien cuya identidad no se me terminaba de... No me podía acordar la cara de la persona que extrañaba. Extrañabas una persona, pero no la No recordabas. podía reconstruir la cara. Es un síndrome que escuché que es bastante común, que las personas que se enamoran y no pueden recordar la cara de la persona de quien están enamorados. Sí, claro, sí. Y esto fue hace un montón de años. Y ¿cómo se dice? Y yo compuse esta canción que habla un poco de, bueno, dice, mis ojos no saben ya dónde encontrar colores para pintar tu cara, o las huellas para escribir tu nombre, y habla de eso. Y cuando estaba por salir este disco, que salió en 2010, me convocaron... Miniatura, sí. Me convocaron para un compilado que se llamaba Por Algo Será, Música por los Derechos Humanos, en el año 2010. Y bueno, nos pedían a todos una canción compuesta que hable sobre el tema de la dictadura cívico-militar. Y yo me di cuenta que esta canción habla mucho más y mejor de ese tema que de lo que yo quise escribir. Cuando me enfrenté cuando releí la letra de esta canción, me di cuenta que esta canción hablaba de eso. Mucho más de lo que yo quería, de lo que yo quise hablarla cuando la escribí. Que no sabemos cómo es el síntoma, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Sí. Extrañar a alguien cuyo rostro no se recuerda. Las sociedades tal vez extrañen épocas que no vivieron y que no recuerdan, pero épocas que fueron mejores para todos, ¿no? Sí. Podemos mencionar algunas en público, incluso. Sí, ¿cómo se dice? A mí... Desde esa convocatoria, ese disco, que es un compilado que creo que está subido a las plataformas, o sea, es un disco que salió mucho antes de las plataformas, pero yo creo que en algún momento lo habrán subido. Para mí esta canción es una canción que habla de la última dictadura militar, ¿no? Militar. ¿Cuántos años tenés? Yo nací en el 76. Okay. Tengo 49. La edad de la dictadura. La de la dictadura. Vas a cumplir Totalmente. 50, ¿no? Sí. Es interesante pensar también en este contexto de un gobierno de ultraderecha o de derecha, Sí. con visos fascistas, casi que reivindicatorio de la dictadura, etcétera, etcétera. Sí, negacionista, ¿no? Sí, negacionista. Y muchas otras cosas, ¿no? Digamos que no puede decir en público lo que piensa la mayor parte del gobierno sobre la dictadura militar. Sí dice lo que piensa sobre los derechos humanos o sus luchadores, que es más o menos lo mismo. ¿Cómo se hacen canciones? ¿Cómo se sigue adelante? ¿Cuál es tu truco? Ha habido acá con nosotros músicos que nos dijeron, nosotros tuvimos meses, yo tuve disco, una música, meses y meses sin poder cantar, ni saber para dónde seguir, ni qué proponer, ni si entretener o insultar, o qué hacer desde un escenario o desde el lugar de ser un artista, ¿no? Sí. Yo siento que, digamos, en la práctica, porque censura no estamos viviendo los artistas, ¿no? Así que esa parte no... Pero en la práctica pasa otra cosa, que es que, digamos, lidiamos con otras dificultades hoy en día. ¿Cómo se dice? En lo económico, en la realización económica. Sí, o por ejemplo la realidad económica de la gente que compra las entradas para los conciertos. O sea, yo conozco artistas que construyeron una carrera llenando teatros enormes, estadios, y que ahora están reduciéndose por la capacidad que tiene la gente para comprar entradas. Que o sea, hay artistas que antes tenían una banda con 8 músicos o con 4, con 3, que ahora tienen que tocar solos, con lo cual esos otros músicos no tienen trabajo y la perspectiva de los estadios se reduce a lugares con menos personas. Sí, y a la vez también hay otra cosa, que es que yo creo que la censura en este momento de la historia, o sea, digo, estamos en un país en el cual... La censura tenía nombre, se llamaba Anastasia, por ejemplo. No sabía. Claro. Mirá.
En el pasado se le llamaba la tía Anastasia la censura y después hasta el Mirá. nombre de los censores, como Tato, era famoso. Sí, me acuerdo que se jactaba, ¿no? Claro, yo soy el censor, vengo aquí a censurar. Ahora hay otro tipo de censura, es más Sí, yo sutil. lo que iba a decir que siento que no es tan necesaria la censura porque hay todo un sistema que censura. Sí, o que anula un montón de voces. También está la gente mucho más distraída. Vos podés ponerle una evidencia. Vieron que es una época donde la evidencia dejó de tener un peso, claro. Para pasar eso a un ejemplo, Nacha Guevara se fue de la Argentina después de que pusieron una bomba en un teatro donde iba a actuar y murieron 2 personas. Mori se fue de la Argentina después de que pusieron una bomba en un lugar donde iba a actuar y se salvaron porque se dieron cuenta antes. Sí. Al teatro donde se daba Jesucristo Superstar lo volaron directamente, la obra dejó de tener importancia, Romay la levantó de cartel. Ahora no te ponen bombas, sino que te vas porque no tenés un mango o porque no tenés laburo. Total. No publican tu lista la AAA diciendo tiene la vida contada o los militares persiguiéndote directamente. Bueno, hay otro tipo de censura, es muy obvio. Claro, el del mercado. Y no necesitan más de las botas, ahora pueden hacer lo que hacen con botas, no necesitan más de las bombas, porque ahora pueden hacer eso sin bombas. Claro. Sí, y también hay un síndrome que es nuevo, yo creo que un poco dado por las redes sociales, los dispositivos, que es una distracción colectiva masiva en la que estamos inmersos todos, ¿no? O Creo un que déficit de atención, ¿no? Más que distracción, bueno, ya no puedes prestar atención. Es un poco, o sea, pensar una palabra podría ir la otra, pero sí, es más o menos lo mismo. La gente está como, el algoritmo te está mostrando lo que vos querés ver todo el Las tiempo. corporaciones de entretenimiento Sí. gobiernan el mundo junto a los poderes de derecha y Sí. entonces ponen a Bad Bunny como si Bad Bunny fuera Paul McCartney. Claro. Y hay que lidiar con eso. Porque Sí. para mucha gente representa a Paul McCartney. Sí, bueno, de alguna manera, mirá, es un debate que entre amigos, de hecho no le encontramos mucha solución, ¿viste? Porque... Como mundo disecado, ya fue. Sí. Bueno, pero no hay que entregarse, hay que... No. Es como Terminator luchando contra las máquinas. Sí. Digamos, tiene que para salvar su propia vida, tiene que luchar contra las máquinas Como él. como él mismo, ¿no? Es todo un asunto. Sí. Pero si nos convencemos de que no hay salida, no va a haberla nunca. No, por eso es fundamental, bueno, que sigamos con nuestras tareas, ¿no? En ese sentido. Y la mínima capacidad de atención y de abstraernos del contexto para disfrutar lo que sea disfrutable en este mundo. Te vamos a pedir en ese marco una más. Dale. Lucio Mantela, agradeciéndote mucho haber venido a la radio y cantar Por una favor. canción tan connotada con la memoria, ¿no? Sí, bueno, gracias. Para mí es muy lindo venir a visitarles y cantarles estas canciones. Gracias, Lucio. Les agradezco la invitación. Y no sé qué voy a tocar. A ver, acá tengo una lista de temas vieja. Voy a tocar esta, a ver. ¿Tenés la lista de temas en la guitarra? Suelo poner listas de temas ahí. Por si te Cuando olvidas. toco solo. Dice Sí. yoga ahí de Björk, ¿no? No. Dice. Ahora tengo No te rías, Charlie, en serio, canta excepcionalmente bien, claro, con un cuarteto de cuerdas en el disco Yoga. Sí, de Björk. bueno, esa la grabé solo con la guitarra, pero A ver. siempre tengo mucho terror de pifiarle. No, dale un poquito que a nosotros nos gusta. Dale, me doy un poquito. Dale, que sos vos. All these accidents that happen follow the dot. Coincidence makes sense only with you. You don't have to speak, I feel emotional landscapes. They pass me, then the riddle gets solved, and you push me up to this state of emergency. Is where I want to be. State of emergency. How beautiful to be.
Pero está ahí. Bravo, Lucio Mantel con ustedes y nosotros. En la versión original de Björk tiene arreglos de un brasileño, ¿no? Sí, ¿cómo se llama este arreglador? Eumir Deodato o alguno de esos, Ay, ¿no? Deodato, sí. Ilan, Sí. Un arreglador que creo que también había... Ahí lo podemos buscar, ¿no? Sí. No me acuerdo qué otros arreglos escribió él que me encantaron también. Tremendos arreglos. Claro. Traté de transcribirlo en la guitarra cuando hice este arreglo hace 25 años. Que una parte de lo tuyo son los arreglos. Ahí además, ¿esa es la versión de Björk, Javier? No, es Lucio Mantel. No, esto es mi Lucio memoria. Mantel cantando. Perdón por la equivocación, pero fue un piropo. Sí. Al mismo tiempo. Total. Gracias por haber venido a la radio. No, Lucio. por favor, es un placer. Quiero contarles que en las redes sociales tengo el link para conseguir entradas. Es un lugar muy chiquito donde voy a tocar. ¿Pero dónde es? Esto es en Los Galgos. Arriba, en el primer en la piso parte de de arriba de Los Callao Galgos. 501, Callao Sí. y Tucumán en el centro, y La Valle en el centro de la ciudad de Buenos Hay Aires. que reservar, Sí. ¿no? Hay que reservar, sí, porque son localidades muy limitadas. ¿A dónde reservamos? Hay un link que lo tengo colgado ahí y es un sistema muy artesanal que organizaron los productores del concierto. También un poco para eludir las tiqueteras clásicas. Bueno, ahí en las redes está... ¿Cómo? Ah, perdón. Lo tengo subido ahí en las redes, lo pueden conseguir ahí. Bien, ya leímos todo lo que había que leer al respecto, pero reitero, miércoles 25 de febrero a las 20, Avenida Callao 501, ciclo de música Ritual Canción, en el bar Notable Los Galgos. Nuestro invitado de hoy, Lucio Mantel, en la gacetilla Ritual Criollo Guitarreada @gmail.com. ¿Querés comprar las entradas? Ritual Criollo Guitarreada @gmail.com. Toda la información del mundo. Gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. Gustazo. Las voces que nos conmueven, los artistas y no los entretenedores. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red.
Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Santiago te llama, déjate llevar, porque en esta tierra vivirás el verano que te va a enamorar. Gobierno de la provincia de Santiago del Estero. ¡Wow! Como dices cuenta DNI, ¡wow! Que ahora tienes plazo fijo, ¡wow! Y que tienes una tasa especial, ¡wow! Y eso hace que tu dinero crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Para, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Las tardecitas con Polimeni tienen ese no sé qué. ¿Viste? A las 15:32, restando la recta final del programa, los últimos 28 minutos, ¿con qué seguimos en el piso, Marina Becerra? No te había adelantado esta vez en este viernes, Carlos, porque llegué tarde un poco al programa, que teníamos un invitado... Como en una obra de teatro, llegas tarde, Marina. Llegué tarde, Carlos. Es un mal que suelo llevar como defecto, pero te voy a contar que ya estamos ahora para hablar de la mujer de la fila y también de su trayectoria con el director argentino Benjamín Ávila, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos por haber venido. Hola Benjamín, ¿cómo andás? Buenas tardes a todos, un placer estar acá en esta radio tan hermosa. Igualmente, ¿eh? Para nosotros, bueno, para la audiencia, Benjamín Ávila es director de Nietos, Identidad y Memoria, también de Infancia Clandestina, es productor de Gilda, No me arrepiento de este amor, y también director ahora de La mujer de la fila, última película protagonizada por Natalia Oreiro y Alberto Aman, que habla de la historia de Carmen, que viaja cientos de kilómetros para visitar a su hijo en un penal y un poco denuncia, si se quiere, la burocracia carcelaria que ahora cada vez va camino a ser peor. Benja, La mujer de la fila te trajo muchas alegrías o te está trayendo mucho reconocimiento. ¿Cómo lo llevas eso?
Y la verdad que fue una película, hacerla ya fue un regalo enorme. Conocerla a Andrea Casamento fue como un regalo de la vida, estas posibilidades que te da el cine de poder comunicarte y conocer historias y gente con vidas tan estimulantes también, ¿no? De esperanzadoras y que pueden encontrar en la oscuridad mucha luz. Y eso fue un poco lo que descubrí al meterme en el universo de Andrea y de las Mujeres de la Fila, que es la asociación de ASIFAD, que es una asociación que fundaron ellas hace más de 20 años, que es una asociación de familiares de detenidos. Y la verdad que el proceso fue hermoso en lo personal y en lo colectivo, y también después lo que pasó cuando se estrenó, digamos, la verdad que fue una explosión hermosa. En Netflix le fue muy bien a la película. ¿Qué es muy bien en Netflix? Mucho. Que la vio mucha gente. Muchísima gente. Qué lindo. ¿En muchos países? En muchos países. En toda América, Netflix la tiene en toda América, no en todo el mundo. Hablas de América Latina, América del Norte, toda América. Como está bien dicho, toda América, como diría Bad Bunny, toda América. Y la vio mucha gente, un números de verdad impensados, con muy buena repercusión, con muy buena retención de gente que la vio completa y generó como mucha ida y vuelta. Y a su vez, esto es como la parte del show, de lo que sería la película. Dijiste gente que la vio completa antes de que siga el algoritmo, es decir, la máquina sabe el que abandonó la película a la mitad, sabe que la todo vio completa. Más que todos nosotros. Todo, y eso nos lo mostró la gente de Netflix, estaba muy contenta con lo que había pasado con la peli. ¿A vos los números no te cambian por la cantidad de espectadores o sí te cambian? El dinero que gana un director. No. Eso si es en términos económicos, no cambia nada. Sí cambia un montón en términos de la llegada de lo que uno hizo y el propósito de la película. Eso cambia un montón. Y la puerta que se te abre al devenir, ¿no? De lo que después. Sí, en lo personal puede ser. Sí. Bueno, a nivel profesional, cuando hay algo que funcionó, evidentemente se te abren puertas, pero para mí lo más importante es lo que está pasando con ASIFAD, con las mujeres. El mundo de la cárcel era un mundo básicamente oculto, un mundo que era el lado oscuro. Tengo una amiga, Mariana Volpi, que conoces muy bien. Sí, Mariana Volpi, que tiene mucho trabajo histórico, ¿no? Había hecho el programa Probemos Hablando y que es productora de la película. Mariana Volpi, que está en este mundo muy interiorizada, ¿no? Claro, ella conoce mucho la cárcel, es muy, muy, muy amiga, es como mi hermana, que conozco todo este mundo por ella. Y con las mujeres de ASIFAD, que es la asociación, para ella fue un cambio muy profundo, porque siempre hablábamos con Mariana que para mí la cárcel era, o ella me dijo esta frase y yo la tomé, que es el lado oscuro de la sociedad, y el de los familiares es el lado oscuro de ese lado oscuro, digamos, ¿no? Es lo que nadie ve. Claro. Es interesante también que en Netflix y en la historia de las series el mundo carcelario es retratado como un mundo casi que edulcorado, si uno lo conoce. 100%. ¿No? 100% edulcorado, o con actores y actrices que ni en broma tienen que ver con el mundo carcelario. Sí, entonces se produce como una especie de nebulosa en que mata la cárcel. Qué buenas las historias, ¿no? Sí, en realidad alimenta el prejuicio. Me parece que lo que se ve de las películas en general o las series es alimentar ese prejuicio social que hay de la cárcel. La cárcel no tiene remedio, de que la cárcel hay solo corrupción, muerte, droga, gente fea y mala, o que los tumberos manejan la cárcel por dentro. Exacto. Digo, con esto no estoy diciendo que eso no sucede. Pero lo que estoy diciendo es que hay un mundo de la cárcel que no se conoce, que nunca se muestra, que es el lado humano y real. Siempre cuando se habla de la cárcel parece que es una mesa de tres patas, donde está la justicia, donde está el servicio penitenciario y los internos, y nunca están los familiares. Y es una pata que sostiene la cárcel, literalmente la sostiene. Claro, todo, ¿no? Como las mujeres, que son el 85% de las personas que visitan a detenidos, son mujeres. Sostienen a la cárcel literalmente, desde lo emocional, desde lo alimenticio, desde lo económico. Son personas que sostienen de verdad, pero nunca se habla de ellas. Entonces, en ese mundo real, ¿los presos comen la comida que les llevan sus familiares? Sí. La mayoría de ellas mujeres, sí, como porque tienen un grave problema el sistema penitenciario con respecto a la cama, a la comida y a los servicios que se contratan de comida. Por lo general llega podrida, por lo general tienen que recocinarla, la tienen que lavar con lavandina, digamos, pasa de todo lo que nadie sabe no se muestra tampoco. La falta de derechos humanos, ¿no? De políticas de derechos humanos que vos recién
decías, para el estigma y el prejuicio, ¿no? La deshumanización frente a eso. Ayer la reforma laboral barre también con el 100%. trabajo, ¿viste? De las personas. Y te lo voy a complejizar un poquito más. Vos me conocés que yo me gusta complejizarlo un poquito más. También el de los penitenciarios. Que están como que son iguales, ¿no? La persona que trabaja en la cárcel, el carcelero es como... Se rompe el baño de los penitenciarios y se arregla primero el de los internos, y quizás ellos no tienen baño durante 3 meses. ¿Y por qué? ¿Porque el sistema lo desprecia? No, porque la cárcel es el lado oscuro de la sociedad de verdad, no solo en términos sociales, hablo en términos políticos, en términos de Estado, de presencia. Digo, los penitenciarios son una fuerza, la fuerza más denigrada de las fuerzas de seguridad también. Digo, porque una de las cosas que trae la película es ampliar un poco la mirada de todos los prejuicios que hay sobre la cárcel, porque parece que hay buenos y malos nada más, y en realidad son seres humanos que están conviviendo en un mismo lugar, todos, los familiares, los internos, los penitenciarios, los vecinos de los lugares, y en conflicto con un código penal un poco obsoleto, ¿no? Porque digo, también, como vos decías, la pata jurídica es este poder judicial que así todo presos políticos vemos. Mira, que tenemos presa y proscripta a Cristina, ¿no? Un juez investiga, un juez juzga, otro juez lleva la causa. Cuando ya fue juzgado, lleva a ese detenido que ya tiene una condena, lo lleva a otro juez. Por lo tanto, en la justicia misma no hay ninguna cadena de asociación de que se sepa la historia. Entonces, son como bloques de las causas, que son personas que no conocen lo otro. No hay una posibilidad de entender una línea de pensamiento. No hay. Entonces, cuando hicimos una función increíble de la mujer de la fila, con los magistrados de ejecución penal, y se hizo en un Congreso Nacional de Ejecución Penal en San Juan el año pasado, se proyectó la película y después tuvimos una acá en Capital Federal, y lo que fue hablar con los jueces de ejecución penal, que son los que siguen cuando están presos, son los que conocen a los presos. Vos parecés saber más que el promedio de los responsables de la justicia en Argentina sobre este asunto. En realidad, cuando te enterás, entrar desde afuera es más fácil, creo, porque lo que haces es como mirar el todo. Cuando vos estás ahí adentro, mirás una parte siempre, y es como sos un especialista de esa parte. Cuando hablé con los jueces de ejecución penal, que fue una función muy emocionante, porque también ellos estaban sorprendidos de verse en esta situación. Y Andrea cuenta una cosa que me pareció muy importante. Ella trabajó, fue representante de prevención contra la tortura en la ONU. O sea, ella viajaba cada 3 meses a Ginebra, se sentaba en una mesa que había 7 personas del mundo que trabajaban sobre la prevención contra la tortura. La tortura en los presidios. En los presidios. Y ella es una especialista porque, bueno, hace muchos años que trabaja de eso, está metida, la asociación está metida ahí, etcétera. Y por eso empezó a viajar por todas las cárceles, conoció todas las cárceles, no sé si todas, pero en cada país de América estuvo en una cárcel, o al menos en una cárcel. Y en ese comité de 7 personas había mucha gente que era burócrata, gente que conoce mucho desde lo técnico, digamos, pero no desde la dimensión humana, digamos. Entonces, cuando iban a la cárcel, todos se iban adentro de la cárcel a medir cuánto medía la cárcel, si estaba bien dentro de la cantidad de gente, como las cuestiones más técnicas, humanas, y ella se iba a la fila a hablar con las mujeres. Claro, pero lo humanizante era eso, o sea, hablar con los familiares. Ella le empezó a dar, junto con otra mujer que también había sido madre de un detenido, empezaron a ir a hablar con las mujeres y se empezó a quedar un día más o 2 días más en ese país para juntarse con las mujeres de la fila y a contarles las historias de ellas, y de ahí se empezaron a armar asociaciones de familiares en distintos países de Latinoamérica, y hoy es una red, se llama Remove, que ya son 7 países de Latinoamérica, en Uruguay, en Colombia, en Venezuela, en México, en Perú, Bolivia, creo que son los otros países, y en realidad lo que empezás a hacer es visibilizar eso que no se ve, pero que existe, que a su vez en la implementación práctica de la vida de esas personas, lo que sucede es que ellas son las que cargan el prejuicio social todo el tiempo. Bien, hay torturas en las cárceles y el mundo parece ignorarlo. Hay el presidente de un país, El Salvador, Bukele, que ha hecho una apología del endurecimiento de las condiciones carcelarias en su país, de tal manera que parece exportar el modelo, o hay incluso funcionarios en la Argentina que elogian ese modelo de cárcel sin derechos. Sí, pero ese elogio tiene que ver con la cuestión marketinera, ¿no? Tiene que ver, si no midiera en la sociedad
y en la comunicación estaríamos hablando, si Sheinbaum midiera mucho más, estaríamos hablando de Claudia Sheinbaum, la presidenta de exactamente. México. Digamos, me parece que es un tema de implementación de comunicación, por eso son tan responsables los medios, también son tan responsables los estados, el cómo miran cada uno de los temas sociales. Cuando uno ve lo que está pasando en Argentina y lo que está pasando en Brasil, lo que está pasando en México, decís, bueno, no es una cuestión ideológica, es una cuestión de visión política. Sí, un modelo económico, ¿no? Que necesita también. Es básicamente querer que tu país sea un distintivo propio y orgullo nacional, a diferencia de lo que pasa acá en Argentina, que lo único que hace es subordinarse a un poder externo, cuando en realidad Argentina podría pararse de la misma manera que Brasil, igual de la misma manera que México. Ya lo hizo, ya lo demostró que podemos hacerlo. Entonces me parece que, digo, en ese sentido, volviendo un poco a la película lo que tiene es traer un tema que se supone que se conoce, pincha todos los prejuicios del espectador durante la evolución de la película, hasta que te das cuenta que la película no habla de eso, sino que habla de otra cosa, que hay algo real, que es lo humano, que es lo que vale. Hablando de tu obra, Benjamín Ávila, yo cada vez que me pregunten, o que cada vez que me preguntaron, dije que tu película Infancia Clandestina es la mejor película que yo vi sobre la historia de las familias de los militantes políticos y sus dolencias y sus ambivalencias. Incluso con una escena que me parece una escena clave de la historia del cine argentino, la discusión entre dos militantes con hijos y una abuela. Que le reprocha, la escena de Cristina Vanegas, que le reprocha a su hija Natalia Oreiro cómo lucha armada con hijos. Y a su yerno, ¿no? Que es Ernesto Alterio. Me parece un momento impresionante del cine, ¿no? Como replanteando una situación que todos los que vivimos la época además vimos. Total. Ocurrió ante nuestros hijos. ¿Es la historia de tu familia? Tomamos un poco lo que yo viví con mis hermanos y a partir de eso construimos la historia. No es literalmente lo que me pasó, hay muchas cosas que sucedieron, pero no tan así. Sí, el contexto histórico, sí, el momento histórico de la contraofensiva de Montoneros en el año 79, eso sí es tal cual, pero yo tenía otra edad, yo tenía 7 años, tengo un hermano que tiene un año más que yo, tenía 8, yo iba al colegio, mi hermano mayor no, sí tenemos un bebé, un hermano, un bebé. No eran mis padres, era mi madre y su compañero. Bueno, había cosas que cambiaron mucho, pero esa discusión en particular sucedió en mi familia, pero también sucedió en muchísimas familias. Claro, me consta que sucedió en muchas familias. Y la escena en que Natalia Oreiro, tu mamá, de la que el chico parece estar enamorado, su madre canta Sueño de Juventud, de Discépolo. ¿Eso responde a algún momento, a algún almuerzo dominical del que te acuerdes? No. Porque habrá mucha gente que dice, yo estuve en momentos como ese. No, la película es una visión que yo tengo de esa época. O sea, no una visión, sino es mi visión, que creía, no sabía que iba a ser tan representativa de mi generación, pero al final me di cuenta que sí lo fue. Pero esa escena es una escena de reivindicación de la militancia, en términos de lo que es el convivir en esa incertidumbre. ¿Podemos escuchar un poquito? Que tibio desgrana tus ojos hermosos, llorándome así. Sueños de juventud que mueren tu adiós. Es Natalia Oreiro, ¿eh? Es un almuerzo un domingo. ¡Vamos, compañeros! Canto de una esperanza. Todo es hermoso, pero acecha la muerte. Cuidado, que esto no es agua. Acariciando tu alma en mi soledad. Mi pobre corazón no sabe pensar. Y al ver que lo alejan de ti, solo sabe llorar, solo sabe gemir, sangrando al morir en tu adiós. Esas decisiones que parecen difíciles, que parecen complejas, bueno, son las decisiones que nosotros tenemos que tomar. Nosotros tenemos que hacer un trabajo de profundización, de concientización. Justicia popular. Sueños de juventud que mueren tu adiós. Tímida remembranza que añoraré. Canto de una esperanza que ambicioné.
acariciando tu alma en mi soledad. Mi pobre corazón no sabe pensar, y al ver que lo alejan de ti, solo sabe llorar, solo sabe gemir, sangrando al morir en tu adiós. Sueños de juventud que mueren tu adiós, tímida remembranza que añoraré, canto de una esperanza que ambicioné, acariciando tu alma en mi soledad. Mi pobre corazón no sabe pensar, y al ver que lo alejan de ti, solo sabe llorar, solo sabe gemir, sangrando al morir en tu adiós. Sí, señor. Señor. Esta es una canción que somos yo vengo de una generación que nos referenciamos mucho en el afuera y poco en el adentro, de los 90. Entonces, para mí yo quería buscar cosas nuestras que nos contaran, pero como tomar cosas viejas para resignificarlas, ¿no? Como si fuera, no sé, Divididos ha hecho también. Hay mucha gente que hace... En la guitarra está Ricardo Mollo en esta canción. Claro, bueno, no lo dije en particular Divididos, pero sí Divididos trae del folclore y lo vuelve a poner en otro lugar. Digamos, creo que hay algo que hacen los músicos que es reivindicarse y darse lugares entre generaciones. La versión del arriero de Atahualpa Yupanqui. Exacto. Digo, todo eso que me parece que en los músicos ya está como muy acentuado, digamos, en los artistas, que las generaciones se colaboran, se homenajean, se sostienen, se traspasan. Sí, más generoso, ¿no? Como algo, una amplitud más generosa. Y creo que la nueva generación trajo más generosidad todavía. Detrás de la voz, además de Natalia Oreiro, parece vibrar la versión de Lidia Borda. También, total. De Sueño de Juventud. Exactamente. ¿No? Que es un tema de Discépolo y es un vals, letra y música muy de hermoso. Discépolo. Valsecito. Y a mí mucho tiempo antes. Cuando yo empecé a buscar, tengo un libro de letras de tango, 3 libros, son 3. Claro, las letras de tango son poesías. Entonces cuando yo empecé a buscar y leí esa letra, dije Sueño de Juventud, y Juventud, a ver qué. Y yo no la conocía la canción, estoy hablando cuando empecé con el desarrollo de la película, y la escuché. Claro, extrapolado a este contexto, era traer algo viejo, resignificarlo, darle una nueva dimensión. Esa poesía que resonó en algún momento vuelve a resonar de otra manera en esta época, que también 30 años después estamos haciendo la película nosotros y también está resonando de otra manera. Entonces hay algo ahí de como de linealidad de lo nuestro que me gusta, que también lo hice en La Mujer de la Fila con Sandro, digamos, de ¿no? lo inmenso, ¿no? Digo, el director de cine es un artista tan completo que en este sentido se está haciendo cargo de un montón de cosas en esta película, del guión, de las cámaras, de la imagen, de la edición, del sonido que escuchabas recién con devoción, el propio sonido de la película, que es tan hermoso, y hasta de lo que puede ocurrir en el futuro con las historias que se cuentan. Es que me parece que somos, creo que para mí el arte, que nosotros estamos dentro del mismo logo que ustedes, estamos dentro de la comunicación, digamos, el arte es comunicación, somos de alguna manera quienes vamos narrando y dejando el registro de una época, ¿no? Somos eso. Entonces, cuando yo quiero hacer una película que sucede, una historia que sucede en la década del 50, acudo a las películas, acudo a los libros que me cuenten esa época, y después yo daré mi versión hoy, pero no de esa época, sino la visión de esta época a través de una historia de la década del 50. Entonces hay algo de nosotros ocuparnos de dejar registros de épocas, que es lo que hace la cultura. Eso es cultura. Eso lo digo, no, la cultura no es ser más sabio o menos sabio, es tener conciencia de que somos un registro que va quedando para siempre, digamos. Para otros, ¿no? Que van a venir y Sí. que algo también nos fue otorgado. Somos eso, en ese somos un sentido. relato. O sea, yo soy un relato de
toda mi familia, pero también del barrio donde vengo, de la ciudad donde vengo, Sí, de la provincia, amigos, del país, del continente, digamos, y de la tierra. Digo, yo soy todo eso, todos, cada uno de nosotros somos eso. Entonces, hacernos cargo de la cultura es tener conciencia para mí. Por eso los pueblos originarios son tan sabios, porque ellos eso no lo perdieron nunca, esa linealidad del todo, de dónde son, quiénes son, de dónde vienen, y a todo lo que tienen, todo lo que llevan, de dónde viene, y todo lo que van a hacer para el futuro es parte de lo mismo. También por eso también las culturas originarias son tan perseguidas y se trata tanto de tapar, porque invisibilizadas, ¿no? Sostienen algo mucho más poderoso que lo que hace la cultura occidental. O encarceladas. O encarceladas. Antes, ahora después cuando terminemos vamos a pasar el tráiler de La Mujer de la Fila, que ahora se va para el Festival de Málaga, y que tiene una gran producción y también una gran historia detrás, que como bien dice Benja, se ocupa de describir un clima de época. Benja, no puedo dejar de preguntarte a vos, en tu compromiso cultural, ¿no? Y también social, además de que el 24 de marzo se cumplen 50 años del golpe cívico-militar y que sos familiar de detenidos desaparecidos y que has siempre trabajado por la memoria, la verdad y la justicia, no solamente en tus trabajos cinematográficos, sino en el día a día. Me pregunto cómo la llevas en este medio siglo que ha sucedido, porque también, además, entre Infancia Clandestina y La Mujer de la Fila, te mandaste la serie 2001, ¿no? Que viviendo esto de todo cómo se paró de manos la audiovisual, ¿no? Y también todas las organizaciones de cine por la ley de reforma laboral que tenía el 214 y el 215, que se llevaba puesto la industria cinematográfica entera. Digo, ve esta Argentina circular que vuelve a traernos eso que referías recién de los 90, ¿cómo te paras frente a todo esto sabiendo que te atraviesa intrínsecamente en tu propio cuerpo, ¿no? Digo, no sé si la gente que está escuchando digo, voy a decir quizás cosas incómodas, pero está muy bien. Yo creo que es la época de la renovación, de verdad. ¿En qué sentido? En todos los sentidos. Como revolución, decís vos, algo de tirar, creo patear que tablero. Mi generación es la última generación para sostener banderas viejas, y hay que darle lugar a los jóvenes que levanten sus propias banderas y construyan que entiendan que el mundo que están viviendo es de ellos, no es nuestro. Porque me parece que lo revolucionario se perdió. Creo que la generación de mis padres fue revolucionaria, cambió la realidad. Yo no valoro si bien o mal. Pero peleaban contra este modelo económico igual. Los hippies, no hablo de Occidente, de hippies y revolucionarios que fueron de la misma época, cambiaron la realidad del mundo, fueron los últimos en ponerse los pantalones largos, la última generación que lo hizo, y es la primera generación que quiso ser joven para siempre. De ahí en más el mundo cambió para siempre. Yo deseo profundamente que la generación de nuestros hijos cambie el mundo para siempre. Y ahí para mí está el punto. Sostener las viejas banderas no nos está llevando a ningún lado. Esto es real. Pero ¿cuáles son las viejas banderas? Porque lo que pasa también es viejo. Digo, el modelo económico que vienen a instalar es el mismo con la que pelearon nuestros viejos en los 70. Digo, valorización financiera, apertura indiscriminada de importaciones. O sea, está bien que en ese momento milicos te detenían, te desaparecían, y también el aprendizaje de que cuando nosotros estuvimos y sostuvimos y que cambió la realidad de la Argentina con el kirchnerismo, yo soy kirchnerista, digo, quiero decirlo, no lo estoy planteando desde ese lugar, cambió la realidad de la Argentina, de verdad cambió. Profundamente, demostró que la política es un ejercicio de cambio real para bien, no para mal, como está sucediendo ahora, como sucedió en los 90, como sucedió en la dictadura. También es un momento de darnos cuenta de que todos los errores que cometimos. Admitir la derrota, estás diciendo. Admitir la derrota y admitir los errores, porque también de ahí se aprende. Bueno, pero sin errores no hay derrota. Si a la nueva generación le decimos, no, lo que pasa es que ustedes no entendieron lo que pasó, porque somos muchos de decirle eso a la generación de abajo, decimos, bueno... Ellos nos tienen que mirar y decir, si vos no sabes nada, mira lo que lo dejaste, ahora vamos a hacer el mundo nosotros. Yo deseo profundamente, por eso hay que alivianarle la mochila a las nuevas generaciones, eso es nuestra gran tarea, alivianarle la mochila a las nuevas generaciones para que ellos decidan el futuro del mundo de verdad. ¿Nos vas a dejar pensando a todos ahí sobre el final del programa? ¿Pasamos el tráiler? ¿Escuchamos el tráiler? Pasamos el tráiler de La Mujer de la Fila y... Lo compartimos con ustedes. Ahí está.
mamá. Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Por qué no me llamaste antes? Estoy en el pabellón 4. Discúlpame, buen día. ¿Qué hace? ¿A la fila? Sí, es un segundito. A mi hijo le acaban de entrar. Es un momento, por favor. Es mi hijo. ¿Cómo no voy a saber lo que hace mi hijo? Siguiente. Rafa, no se puede. Muy grande esto. Pero es una frazada. Son nueva, ¿no? Está para allá, dale. Hay que esperar a la carátula que ponga el juez. ¿Y cuánto tiempo? Hay que tener paciencia. Sácame de acá, man. ¿Si no tiene mesa? ¿Cómo saben que es él si no se ve un carajo? ¿Conoce usted a un señor que se apellida Santillán? No, nunca escuché ese nombre. Lo estoy buscando a Santillán. No te conviene andar por ahí preguntando por eso. ¿A dónde me llevo? Agachá la cabeza. ¿Para qué? ¡Agachá la cabeza, te dije! ¿Qué le pasó a mi hijo? ¿Qué le hicieron? Quería hablar nomás. Él se está portando bien, así que no se preocupe que no le va a pasar nada. Hasta acá el tráiler de La Mujer de la Fila, una de las grandes películas argentinas del año pasado. Nos vamos a quedar el fin de semana pensando en lo Benjamín que dice Ávila. Benjamín, alivianar la mochila de los pibes y pibas que tuvimos la oportunidad de criar, mirar para adelante. Vean La Mujer de la Fila, está en Netflix, ¿verdad? Está en Netflix, Está en Netflix, vas a hacer otras películas de acá. Ojalá sea pronto, sí. Ojalá sea pronto. Bueno, te deseamos lo mejor, Benja, ahí en Málaga. Confiemos en el futuro, confiemos en las nuevas generaciones, ahí está la salida. Bueno, vamos a confiar en el futuro y veremos las películas próximas del director nacional argentino Benjamín Ávila. Aunque más no fuese al estilo de Roberto Art por prepotencia de trabajo. Las 4 de la tarde ya viene Pablo Caruso y gran equipo. Vuelven las ideas aquí a la M530. Las calles